La presentación de Jaume no es demasiado larga, pero ayer entre sueños me decía mi mujer, un poco larga. Así hablo yo menos, me ha encantado. Claro, nos hemos puesto de acuerdo. Bien, me corresponde presentarle a Jaume Vives. Cuando me lo pidió Alfredo ni me inmuté, porque pensé, tarea fácil. A Jaume le conocemos todos, o al menos todos, seguro que conocemos sus campañas. Me alegra presentar a un católico comprometido, que es muy consciente que a los cristianos de hoy nos toca librar la batalla cultural, esa que todos nombramos y pocos concretamos. Os confieso que admiro la valentía, la audacia y la defensa de la doctrina católica que hace siempre Jaume, pero también la utilización alegre, rebelde, antisistema, esas son palabras suyas, de una herramienta tan poco utilizada por los católicos como es la publicidad, y que sirve para transmitir mensajes y para mover conciencias. Y ahora os hablo de él. Jaume es un joven católico, sus barbas engañan, está casado, tiene una hija de 9 meses, yo creo que es... Sí, mañana hace 9 meses. Lo tengo bien calculado por el Facebook. La apariencia 12. Y Jaume pertenece a la Asociación Católica de Propagandistas. Estudió Ciencias Políticas y de la Administración y después Periodismo en la Universidad Abad Oliba de CEU de Barcelona. En su vida profesional es periodista, escribe en diversos medios como Metrópoli Abierta, El Debate, produce y dirige documentales y diseña y ejecuta campañas de comunicación para empresas, asociaciones, fundaciones. También es escritor. Tiene 6 libros publicados. Mal escritor. Ahora hablaremos de lo de escritor. 6 libros publicados, más o menos uno por año en los últimos años. Y él es joven, tiene 29. Su último libro es este, Los demonios del padre Joan, y es su primera novela. A mí me ha servido en unos días de playa para estar en Dios, para estar en la Iglesia, para mostrarme lo que es un sacerdote, y no voy a hablar mucho más del libro. No, pero está bien porque así lo compran, ¿no? Lo compran y eso es, vamos a venderlo. Pero es súper interesante y es súper atractivo y engancha y además tiene argumentos potentes, habla desde la confianza en Dios hasta el amor a los animales. De verdad que merece la pena. Sin embargo, Jaume se dio a conocer en el año 2017 por el reportaje en el Líbano Los Guardianes de la Fe. También ha producido y dirigido un documental rodado en Irak sobre los cristianos perseguidos, que es Los Guardianes de la Paz. Poco después, en el año 2018, tratando de retar al independentismo catalán, se convirtió en el portavoz de aquel orgulloso territorio, presidido por Albert Boadella, llamado Tabárnia. Y ya en plena pandemia, entró en todos nuestros hogares a través del WhatsApp, con el Viva España y el Polón Pompero, desde su terraza, su balcón de la calle Balmes, de Barcelona. Pero últimamente se le conoce por sus campañas, por las campañas de la Asociación Católica de Propagandistas. Primero la de Vividores, en diciembre de 2020, en el Paseo de La Habana, sobre la eutanasia. Y la última, hace solo 2 semanas, dirigida a movilizar la manifestación del domingo, en la que presentaba 4 momentos de la vida de un chico, de un tal Miguel, y señalando que el momento en el vientre de su madre es el único en el que puedes acabar con él legalmente. El título de esta conferencia es Activismo cristiano, en serio y con gracia. No ha mucho tiempo que en la Iglesia se oían voces de decir menos activismo y más oración. Y es verdad eso, ¿eh? Aquí Jaume esta tarde nos puede iluminar bastante sobre este asunto. Termino esta presentación con las palabras de Benedicto XVI, en las que nos anima, impulsa, empuja a la presencia pública en nuestro contexto actual. Benedicto XVI decía, normalmente son las minorías creativas las que determinan el futuro, y en este sentido la Iglesia Católica debe comprenderse como minoría creativa, que tiene una herencia de valores que no son algo del pasado, sino una realidad muy viva y actual.
La Iglesia debe actualizar, estar presente en el debate público, en nuestra lucha por un auténtico concepto de libertad y de paz. Doy la palabra al más activo y al más creativo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me he apuntado varias cosas antes de empezar con la chapa que os voy a soltar. Lo primero es que la próxima vez que me invitéis, si me invitáis en invierno, muchísimo mejor, porque estoy ya muy cansado de venir en Toledo en verano. Las últimas veces ha sido, además, en este edificio, por ordenaciones sacerdotales, que además las ponen siempre en julio o agosto. Entonces yo recuerdo venir ahí con toda mi familia, con el traje del seminario, de la catedral aquí al aperitivo con los sacerdotes ordenados, y es un infierno, la verdad. Yo creo que es lo más parecido al infierno, horroroso. De hecho, antes hemos salido del coche y ya al salir del coche tampoco hacía tanta temperatura, 35 grados, pero ya el sol es como que aquí te chafa. O sea que la próxima invitación, si es en invierno o un día que llueva, pues muchísimo mejor. Luego deciros, digo, me he apuntado porque como tampoco es tan interesante lo que voy a decir, pues un poco hay unos cuantos chascarrillos. Luego, no quería dejar de deciros que tenéis el mejor restaurante de España. Yo siempre, hoy no, porque vengo con muy poco tiempo y luego me tengo que ir muy rápido, pero siempre que paso por Toledo voy a Venta de Aires, supongo que lo conocéis. ¿Vale? Para mí es el mejor restaurante de España, no sé si habéis ido. Si no habéis ido, tenéis que ir, tampoco es tan caro. Y si vais, si me permitís una recomendación gastronómica para cuando vayáis, yo siempre que voy, yo soy muy obsesivo, siempre me pido lo mismo. De primero, sopa de ajo, luego comparto la perdiz en escabeche, que es la especialidad de Venta de Aires, y el ciervo con salsa de setas, que está buenísimo, y luego de postre, tarta fina de manzana con helado de vainilla. Es una maravilla. La última vez que vine traje a unos amigos y como éramos más también pedimos cochinillo, pero lo que os he dicho al principio es, con eso es fenomenal. Luego, tengo aquí más cosas. Bueno, la otra es que estoy un poco nervioso porque me he tomado un café. Normalmente me tomo cafés descafeinados, pero como luego me quedan 7 horas de coche hasta Tarragona, porque me he metido en embolado y mañana tengo que estar haciendo un arroz para 30 personas, entonces me he tomado un café para no dormirme. Entonces es posible que hable más rápido de lo habitual. Si algo no se entiende, levantáis la mano y freno un poco el asunto. Y luego, también deciros que lo que vais a escuchar ahora es bastante prescindible. Mañana o luego, no sé cuándo, hay una charla de Pablo Ginés, otra de Higinio Marín, creo. Esas son las que valen la pena. Entonces, si estáis muy cansados, dormís ahora y ya os despertáis para las suyas, ¿vale? Y la verdad es que yo no lo sabía, pero antes en la presentación he dicho, coño, que seguro que me siento, porque no sabía que eso estaba lleno de polis. Es una broma muy mala, pero me ha hecho gracia. Entonces me siento aquí como súper seguro, ¿vale? Estoy como en casa. Y luego lo último, que lo que decías de la campaña, que no sé si os ha llegado, una campaña que sacamos la semana pasada, porque hubo una manifestación en Madrid por la vida y no sé cuántos, y entonces hicimos una campaña que era la de lo que decía, ¿no? Javier, pues como un niño en 4 momentos de su vida, ¿no? En la barriga de su madre, jugando ahí con los pañales, jugando a la pelota y ya graduado en la universidad. Entonces ponía, este es Miguel en 4 momentos de su vida, pero solo aquí puedes acabar con él legalmente, ¿no? Y señalaba la barriga de la madre. Y esa campaña que quedó así, yo la quería acabar con un aprovéchalo, ¿no? Y entonces firmar Ministerio de Igualdad, porque al final este es el mensaje que nos están dando, ¿no? O sea, aprovecha que aquí es cuando puedes y vamos a ver si te lo podemos alargar un poco más. Luego al final, bueno, pues eso me lo cortaron y no pude poner aprovéchalo, y yo creo que habría sido la clave. Entonces, nada, os voy a contar un poco, claro, el título de la conferencia es como muy abierto, entonces no sabía muy bien de qué hablaros y sigo sin saberlo. Entonces os voy a contar un poco de mi libro, ¿vale? Un poco de mi vida, del por qué, y luego os contaré algo que creo que puede seros útil, ¿vale? Para no soltaros una chapa que muy bien y no sirve de nada, pues algo que creo que puede seros útil para vuestra vida, ¿no? en el día a día. Entonces, el título de la conferencia es Activismo cristiano en serio, puntos suspensivos y con gracia, o algo así, ¿no? Entonces, contaos un poco de mi testimonio, del por qué pues mi vida me ha llevado a meterme como en estos berenjenales, ¿no? Y luego ya entramos en concreto, ¿no? O sea, yo recuerdo, siempre he sido ahí como un poco revoltoso, un poco, ¿no? Hasta los 18 años, rebelde sin causa, ¿no? Entonces, pues siempre ahí pues haciendo sufrir un poco a mis padres, ¿no? Yo a los 13 años ya me fui de casa, entonces os podéis imaginar mis padres cómo estaban. Luego volví, claro, evidentemente, ¿no? Porque el ser humano es dependiente hasta los 30 años, ¿no? Y muchos hasta los 50, entonces, bueno, pues con 13 volví. Luego con 16 me volví a ir de casa, ¿no? Entonces yo tenía como mucha rebeldía, ¿no? Y me sigue sucediendo, ¿eh? O sea, mucho rechazo a la autoridad, ¿no? Claro, en ese momento mi autoridad eran mis padres, y entonces, claro, tenía rechazo a la autoridad y a lo que esa autoridad me enseñaba, ¿no? Y entonces, claro, mis padres, yo vengo de una familia católica, en mayúsculas, o sea, una familia muy católica, ¿no? Que para mí ha sido un gran testimonio, un gran ejemplo, y eso me ha salvado, ¿no? O sea, el ver cómo mis padres han vivido la fe, mis padres, mis tíos, mis primos,
mis abuelos, mis tíos abuelos, algunos ni siquiera los he conocido, pero me han llegado sus historias, y eso, ahora con 30 años, veo que eso, ¿no? Pues para mí ha sido un testimonio, muchas veces no vivido, porque hay tíos abuelos a los que no he conocido, pero su testimonio de fe a mí me ha marcado muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un momento en mi vida en que yo rompo con todo, ¿no? Y pues eso, a los 13 años o así, desaparezco, y entonces abandono la iglesia, ¿no? Y me dedico a vivir bien. Bien a ojos del mundo, era un fracasado, ¿vale? Era un fracasado, pero me dedico pues a comprar, ¿no? Pues lo que me decían que si compraba, pues aparte de triunfar, pues disfrutaría, ¿no? Y tendría una vida cómoda y agradable, ¿no? Y entonces pues empezar a tontear con cosas con las que no hay que tontear, hasta el punto de llegar a 16 años y darte cuenta que te quedan pocas cosas con las que tontear, ¿no? Ya, o casi ninguna. Y entonces yo como que me empiezo a alejar, y a medida que me voy alejando y voy comprando más lo que el mundo me vende, que me va a hacer feliz, me voy dando cuenta que yo por dentro estoy más podrido, ¿no? O sea, ahora estoy podrido, pero antes estaba muy podrido, ¿vale? Y entonces voy viendo, ¿no?, que tengo un profundo vacío en mi corazón que me va matando poco a poco, ¿no? De hecho, siempre pongo un símil que además me pasó en pocas semanas de diferencia, ¿no? O sea, yo el miércoles empezaba mi juerga y la juerga terminaba el lunes por la mañana, ¿no? Y eso era cada semana, ¿no? O sea, yo había veces que llegaba a casa, me tumbaba y ya por la costumbre de que siempre o bebía o fumaba, ya aunque me tumbase en la cama sin haber bebido ni fumado, ya todo me daba vueltas y todo era una fiesta eso, ¿no? Y entonces yo recuerdo una noche llegar, pues eso, a las 8 o 9 de la mañana, tumbarme en la cama, todo te da vueltas, te pitan las orejas de la música, no sé cuántos, esa noche has hecho lo que no hay que hacer, bueno. Y entonces, claro, estás mareado, algunos aquí aún conserváis mucha juventud, ¿no? Entonces, pues a lo mejor sabéis lo que es llegar muy bebido a casa, ¿no? Y tener que poner el pie en el suelo para que todo deje de dar vueltas, pero eso no funciona tampoco. Y entonces yo recuerdo sentarme en la cama, ¿no? Y en ese momento ahí de silencio, con un pitido de la música y tal, pensar qué mierda de vida, ¿no? O sea, has estado bebiendo con chicas, has estado bailando, has hecho esto, has hecho lo otro, ¿y qué tienes? No tienes nada. O sea, tienes colegas con los que sales, con los que te diviertes, pero si algún día tuvieras un problema, ¿quién estaría al lado? ¿A quién le podrías llorar? Pues seguramente a nadie, ¿no? Y entonces sentir una profunda tristeza, ¿no? O sea, a ojos del mundo lo tenía todo, o sea, tenía los éxitos que cualquier persona del mundo puede desear, y yo me sentía profundamente vacío. Y recuerdo una noche, perdón por el rollo, pero luego así esto se queda más corto, y recuerdo una noche yendo por el centro de Barcelona y me encontré con un grupo de jóvenes que son una maravilla, que a lo mejor algunos los conocéis, que son los jóvenes de San José, que es un grupo de jóvenes que ejercen la verdadera caridad. O sea, es gente que se va los sábados por la tarde, va por el centro de Barcelona, preparan ingentes cantidades de comida, reparten comida a la gente de la calle, van acompañados de sacerdotes, confiesan a quien se quiere confesar, han organizado romerías a Montserrat para bautizar a gente de la calle, para casarlos, confesiones masivas, es una cosa preciosa. Luego durante la semana les buscan trabajo, les buscan pisos, etc. Y entonces yo tenía algún amigo allí y una noche yo estaba con mis amigos ahí a lo mío, ¿no? Medio tal, y me los encuentro. Entonces me pongo a hablar con ellos, tal, no sé cuántos, y me dicen, oye, vente un día con nosotros, un sábado por la noche y tal. Y yo, joder, qué pereza, pero venga, un día vendré con vosotros, ¿no? Y entonces me acuerdo que fui un sábado con ellos. Salí con ellos, pues eso, a repartir comida, a estar con la gente de la calle. Llegué a casa a las 4 de la mañana, cansadísimo de haber estado por todo el centro de Barcelona, que es como la gran terminal de la pobreza en Barcelona. Ahí están todos reunidos, digamos. Y recuerdo tumbarme en la cama y dormir como hacía años que no dormía. O sea, dormir como un bebé, ¿no? Y además había estado con los jóvenes, alegres, ¿no? O sea, yo pensaba, coño, pues la alegría es dedicarte tu tiempo a ti, hacer lo que te apetece, disfrutar, euforia, no sé cuántos, tal, ¿no? Y unos jóvenes que el sábado por la noche, en vez de salir a no sé qué, se dedican a algo tan, bueno, pues salir a hablar, a acompañar, a rezar con la gente de la calle, ¿no? Entonces volví con el corazón como medio curado, ¿no? O sea, una cosa... Entonces dije, joder, yo quiero volver a dormir así, ¿no? Así es como dormía antes de odiar a mis padres, porque yo a mis padres les he odiado demasiados años de mi vida. Y entonces dije, yo quiero eso, ¿no? Y entonces ahí empieza un proceso largo de conversión, digamos, ¿no? De volver a la iglesia, ¿no? Y de redescubrir que aquello que mis padres me habían enseñado y que yo había rechazado por odio a mis padres era lo que verdaderamente me iba a hacer feliz a mí y a cualquier persona del mundo, lo sepa o no lo sepa, ¿no? Y entonces primero hubo una aceptación de eso y luego hubo una reconciliación con mi familia, ¿no? Con mi familia directa, digamos.
que fue... También allí hubo muchísimos milagros, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando conocí a la que era mi mujer, decirle, pues mira, esto si no hay un milagro no se arregla. Y se arregló, ¿no? Varias cosas, ¿no? O sea, que yo creo en los milagros, ¿no? Porque los he vivido en primera persona. Y entonces, cuando digamos que vuelvo a la iglesia, claro, yo por la familia en la que he vivido, solo entiendo un modo de vivir la fe. Y es que, o sea, o Cristo para ti es alguien tan concreto como el hermano, es decir, o para ti Cristo es alguien tan concreto como tu hermano, como tu padre, alguien por quien dejarías de dormir, por quien te despertarías pronto por la mañana para cambiarle los pañales, por quien estarías dispuesto a morir, o si no, estamos aquí haciendo el tonto. Es decir, si para nosotros Cristo es un conjunto de ideas, un conjunto de normas, ¿no? Algo así, yo voy cumpliendo tal, perder la vida por un conjunto de ideas es una tontería. Sin embargo, si Cristo es algo concreto, perder la vida por Cristo tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y entonces yo en mi familia he vivido esto, o sea, he vivido que Cristo era el centro de todo, ¿no? Entonces todo se configuraba alrededor de Cristo, ¿no? Entonces Cristo era más importante que los estudios de los hijos y Cristo era más importante que cualquier otra cosa. O sea, que la reputación de los padres. O sea, mis padres han ido a un colegio supuestamente católico, que cuando yo entré era más o menos católico y cuando me fui era pseudo católico y ahora pues ya no sé lo que debe ser, ¿no? Y mis padres habían, o sea, en el APA, por ejemplo, del colegio, pues se suponía que había ahí un APA más o menos católica y era dramático, pero dramático. Y claro, pues mis padres podían haber dicho, oye, pues mira, vamos a no pisar ningún callo, vamos a estar bien con todos y a no buscar problemas y ya está, y nos ahorramos eso, ¿no? Pero escogieron, pues, ir de frente, ¿no? Porque lo que les preocupaba era la fe de su hijo y de su hija, ¿vale? Somos dos hermanos, una hermana más pequeña que yo, que está muchísimo más loca que yo, pero mucho más centrada. En la vida le ha ido mucho mejor, ella tiene carrera, ella tiene un trabajo serio, o sea, ella está bien y yo pues voy ahí pendulando, ¿no? Y entonces yo he vivido a mis padres, por ejemplo, ese, ¿no? O sea, estar dispuestos a quedar mal ante el mundo para ser fieles a Cristo, ¿no? Para luchar por la fe de sus hijos, ¿no? O, por ejemplo, mi madre, donde trabajaba, tenía que catalogar los libros que luego iban a todas las bibliotecas de toda Cataluña, ¿vale? Yo vengo de Barcelona. Entonces, los libros que iban luego a todas las bibliotecas. Y entonces mi madre a veces decía, oye, pues mira, yo este libro no lo voy a catalogar, porque este libro no debería estar en ninguna biblioteca, ¿no? Y estuvo en ese trabajo 40 años marginada por ser católica. Y ella nunca cedió. Entonces, si un libro ella consideraba que era un libro que era malo, ¿no? Que no era un libro, que era un libro que iba a hacer daño, pues... Y entonces tuvo a los compañeros del trabajo, pues que siempre era como el bicho raro, ¿no? Y, bueno, imagínatelo, o sea, se dice rápido, pero 40 años yendo a desayunar solo porque tus compañeros de trabajo no quieren desayunar contigo y todo por intentar ser fiel a Cristo, ¿no? Entonces, como que yo en mi familia más directa, que es la que he vivido más de cerca, ¿no? Y luego también, pues ya os decía, en mis abuelos, por ejemplo, muchísimo, también, pues he vivido mucho eso, ¿no? Como una cosa como muy natural, ¿no? Entonces, cuando luego yo vuelvo otra vez a acercarme, digamos, al rebaño, ¿no? Que no es malo, claro, no tengo otro modo de entender la vida, digamos, ni la fe, o sea, que Cristo en el centro, ¿no? O sea, no es una cosa más, o sea, no es... o sea, no entiendo lo de compartimentar, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso quizás explica un poco pues el tipo de campañas, el estilo y el modo de hacerlas, ¿no? Entonces, bueno, esto era para poneros un poco en contexto de dónde viene mi chaladura mental, ¿vale? Y entonces, dicho esto, luego si da tiempo os explico algunas historias muy bonitas que tienen que ver con esto de mi familia, porque en mi familia hay historias muy bonitas de... Bueno, os cuento una historia muy bonita, que es más interesante que esta. Por ejemplo, una historia muy bonita... bueno, es igual, ya os la contaré después si da tiempo. No, porque si no, al final... A ver, o sea, os cuento un poco de lo que os voy a hablar, ¿vale? O sea, como he pretendido enfocarlo, o sea, digamos que entiendo que los que estáis aquí tenéis una inquietud que supongo que también trasciende, digamos, a lo personal, ¿no? Que también, pues, implica la vida pública. Entonces, y vuestra inquietud seguramente os llevará a defender temas que son temas que no son de fácil recepción, ¿no? Que son temas controvertidos, que son temas polémicos, que seguramente os traerán problemas, ¿no? Entonces, un poco lo que yo tenía previsto hoy, si no os parece bien me lo decís y cambio el tema y hablo de otra cosa, era un poco un método que no es un método científico, sino que es un método que me he inventado, por lo tanto no tiene ninguna validez ni ningún rigor científico, que es un método para aprender o que sea más fácil comunicar temas controvertidos, ¿no? Es decir, para uno comunicar que su madre es la mejor del mundo, es verdad que si sabes hablar en público mucho mejor, que si sabes transmitir y eres entusiasta muchísimo mejor, pero no necesitas demasiadas técnicas. Es decir, en general es bastante sencillo comunicar pues, que el amor es una cosa muy bonita, ¿no? Que hay que ser solidario, que tu madre es la mejor del mundo. Pero
Y eso está muy bien decirlo, y es muy importante. Pero hay otros temas que seguramente pues, cuando a uno le toca comunicarlos, ya no es eso, ¿no? Ya empieza a pisar más callos, ¿no? Y empieza ya a generar pues, como más controversia. Entonces, creo que es importante. El método que yo sigo es un método que yo me he inventado, que os puede servir, a lo mejor vosotros tenéis vuestro método, pero creo que es importante como aprender un modo de poder comunicar, porque detrás de esas campañas que veis, que a lo mejor ni siquiera las conocéis, pero bueno, de las que os ha hablado Javier, está aplicado eso, ¿vale? Con el objetivo de, uno, que el tío que tengo enfrente me escuche, que ya es mucho, ¿no? Porque normalmente se cierra, me escuche. Dos, me entienda, es decir, sepa lo que le estoy diciendo, aunque no lo comparta. Y tres, que ahí es donde está el milagro, es que además lo puedo aceptar, ¿vale? Pero si ya ni siquiera te escucha, ya es muy difícil llegar a que te acepte, ¿no? Entonces, intentar que por lo menos me escuche, entienda lo que le estoy diciendo y si Dios quiere, ¿no? Pues lo vea y diga, coño, pues aquí hay algo de bello, hay algo de verdadero, ¿no? Entonces, también os tengo que decir que es un método que os he dicho que lo he aplicado a mis campañas, pero es mentira. O sea, lo que yo he hecho ha sido analizar las campañas que he hecho y las cosas que he hecho en mi vida y ver qué elementos en común tenían. Y entonces, de lo que yo he hecho así como, digamos, espontáneamente y de forma, no sé si en castellano se dice barruera, o sea, así como, ¿cómo se diría? Así como tosca, exacto. Luego he elaborado un método muy fino y muy tal que nunca he aplicado, pero que son elementos comunes, ¿no? Que comparten esas campañas, ¿no? Entonces, si os parece, lo que voy a hacer, y si no os parece también, lo que voy a hacer es explicaros muy brevemente esos 4 puntos, que son 4 puntos súper sencillos, y yo espero que eso sirva de algo, ¿eh? Y luego ver cómo se aplican a 3 campañas que a lo mejor conocéis, que una es, has contado lo de Tabarnia, luego la campaña de la eutanasia de Vividores, que a lo mejor os suena la campaña de Vividores que lanzamos el año pasado cuando se aprobó la ley de eutanasia, y luego una al final que ya, así, sorpresa, ¿vale? Entonces, el método tiene como 4 pasos, ¿vale? Me lo he apuntado aquí, porque como estoy muy nervioso por el café, es muy posible que me olvide de algo. Entonces, así lo tengo todo a mano. Entonces, lo primero de todo, importante, que también os digo que no os voy a descubrir el secreto de nada, es decir, que son cosas como muy obvias, ¿eh? Pero que bueno. O sea, lo primero de todo es la convicción, ¿no? O sea, hay una pregunta que yo creo que es la principal si vamos a salir a la plaza pública a defender el tema que sea la familia natural, sea el tema de la vida, sea un sueldo digno, sea lo que sea, que es preguntarse a qué estoy yo dispuesto a renunciar por eso, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que nos tenemos que hacer muy en serio, ¿no? O sea, ¿estamos dispuestos a renunciar a horas de sueño por la noche para estudiar un examen? ¿Estamos dispuestos a renunciar a horas de sueño por la mañana para ir al gimnasio? ¿Estamos dispuestos a renunciar a 1000 cosas por 1000 tonterías y otras que no son 1000 tonterías? Porque está muy bien estudiar un examen, está muy bien el que quiera ir al gimnasio. ¿Estamos dispuestos a renunciar a la sombra en la playa para poder ponernos morenos, ¿no? Y sufrimos ahí debajo? O sea, estamos dispuestos a renunciar a muchísimas cositas, ¿no? Por otras cosas que algunas son más importantes y otras menos, ¿no? Y entonces aquí se hace una pregunta importante porque estamos hablando de temas que nos tocará defender, que son temas polémicos, que son temas que, pues, las campañas que hemos hecho en la CDP tienen que ver con el tema género, tienen que ver con el tema vida, tienen que ver con el tema memoria democrática, tienen que ver con cuestiones que hay como una opinión pública y publicada dominante, ¿no? Y la nuestra no es que sea la minoritaria, sino que está muy mal vista, ¿no? Entonces, seguramente por defender esto te van a caer palos. Habrá momentos que incluso te preguntarás, ¿soy un cabrón? ¿No? O sea, porque te van a decir tantas cosas malas, te van a atacar tanto, te van a insultar, te van a faltar incluso al respeto, te van a despreciar y al final te harán dudar de si eres mala persona, ¿no? Entonces, y no solo eso, sino que encima tendrás una presión que incluso a veces podrá ser que incluso tu puesto de trabajo esté en juego o la amistad con alguien esté en juego, la reputación desde luego. Entonces, si tú no tienes muy claro a qué estás dispuesto a renunciar por ese tema, lo más probable es que cuando tú hables de ese tema peses cada una de las palabras que salen de tu boca. Y en esta vida no hay nada más triste y desagradable que escuchar a alguien que pesa cada una de las palabras que salen de su boca, ¿no? Y cuando digo pesar no me refiero a pensar y a decir, digamos, a hablar más lento de lo que uno piensa, ¿no? Que eso está muy bien, sino a pesar con tal de intentar no chocar con nada para esquivar, ¿no? Y evitar cualquier problema. Eso, por ejemplo, hay un ejemplo que es como muy claro, ¿no? Tú miras a la ministra Celaá, bueno, ya no es ministra, creo, no estoy muy al día de la política, cuando dijo que los hijos no eran de los padres, sino que eran del Estado. Y esa mujer, cuando dice eso, se lo cree. Entonces, comunica, ¿no? Y ella está convencida de que los hijos no le pertenecen a sus padres, dice los hijos son del Estado, ¿no? Y se lo cree tanto que hasta te puede resultar convincente y te puede generar una duda. Tú escuchas, y me sabe mal personalizar, pero bueno, como son personajes públicos entiendo que se puede hacer, tú escuchas, por ejemplo, a Pablo Casado hablando del aborto y da lástima.
da lástima porque seguramente en su foro interno y en su foro privado es un tío que está además muy en contra por cuestiones que le han venido, pero como no está convencido, como no está dispuesto a renunciar a nada por ese tema, porque no es un tema que considere importante, entonces ves cómo esquiva eufemismos, ahora me voy por aquí y ahora voy pesando cada una de las palabras, ¿no? Entonces tienes a un perfil que, diciendo algo malo, te transmite muchísimo y te comunica. Pablo Iglesias, por ejemplo, en eso es fenomenal, pero fenomenal, o sea, y te lo crees, o sea, y hay cosas que tienen razón, pero hay cosas que no tienen razón y aún así te las puedes llegar a creer de lo bien que te lo dice, y luego tienes otros que ves que como que titubean. Entonces, y esa pregunta de a qué estoy dispuesto a renunciar por eso, también es importante por una cuestión de generosidad, porque o sea, embarcarse en una batalla sin estar dispuesta a renunciar a demasiado, el problema que tiene es que luego haces un flaco favor, digamos, para, que tampoco es un lenguaje que me guste, pero para, o sea, digamos, a los que están en tu trinchera, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, pues con el tema del aborto sales a la televisión, se supone que tú defiendes una postura, ¿no? Que sería pues la que estamos aquí, pues que compartimos todos, ¿no? No estás convencido, pesas las palabras, no hablas del todo claro, porque en el fondo no te crees que ahí haya una vida humana, en el fondo no te crees que eso sea un asesinato, y entonces, bueno, pues vas ahí, es un flaco favor para el resto de gente que sí que está en eso, ¿no? Entonces, también un poco por generosidad es importante hacer esa pregunta, ¿no? De a qué estoy dispuesto a renunciar, ¿no? Y esa convicción, yo parto de la base de que no somos cínicos. Entonces, esto no es un club de debate de, a ver, cojo un papelito que me toca defender, el sí. Bueno, pues sí, estoy a favor, o el no. Sino que yo entiendo que hay una formación detrás, ¿no? Y esa formación te lleva a conocer algo, te lleva a amarlo, ¿no? Y te lleva a ver eso como algo bueno. Y como ves eso como algo bueno, entonces tú quieres comunicarlo. Estás convencido que es algo bueno también para el prójimo, ¿vale? ¿Se ha entendido? Muy bien. Pues ya tenemos la primera parte ya ventilada, ¿vale? Entonces, eso está muy bien, ¿vale? Para nosotros, es decir, para nosotros ir seguros, ¿no? A la plaza pública a defender un tema que sabemos que es que nos va la vida y que es un tema esencial. O sea, si yo me creo que lo que está pasando dentro de la mujer es una nueva vida y que eso es un asesinato, yo voy tranquilísimo porque me pueden llover piedras, tomates, insultos, me puede pasar lo que sea, pero esa causa merece la vida. O sea, esa causa merece entregar la vida, ¿no? O sea, yo siempre hablo de lo mismo porque es mi tema, o sea, mi tema no es este, ¿no? Que es el de los cristianos de Irak. Esos cristianos lo tienen clarísimo. O sea, Cristo merece su vida, ¿no? Y están dispuestos a perder su vida por Cristo. Perder su vida de una vez o gota a gota. Y la mayoría es gota a gota, sin trabajo, sin dinero, sin casa, sin ropa. La pierden y te dicen, la volvería a perder, ¿no? O sea, están dispuestos, o sea, descubren que es algo por lo que merece la pena entregar la vida. Entonces, cuando vamos a la plaza pública, esa pregunta es importante. O sea, ¿entregaría mi vida por eso o no la entregaría? Si la respuesta es no, no pasa nada. Paso atrás y ya está, no hay ningún problema. No todo el mundo está llamado a defender según qué temas, a lo mejor a uno le violentan más. Bueno. Luego hay una segunda parte que suena muy mal, pero que ahora la entenderéis, que es la infiltración, ¿vale? O sea, el segundo paso es infiltrarse en la mente del asesino, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el caso del aborto, ¿no? Tú estás convencido, ¿no? De que eso es matar a un niño, y enfrente tienes a un tipo que está a favor de matar a un niño. Pero, es verdad que en el mundo hay gente mala, ¿no? La hay, pero normalmente la gente cuando defiende algo, lo defiende porque cree que ahí hay un bien, ¿no? Eso Eugenio, que es filósofo, nos lo explicaría mejor, ¿vale? Pero como no es su turno hoy, ya mañana si eso, pues para refutarme. Entonces, o sea, hay un deseo de bien en esa persona. Entonces, aquí de lo que se trata es ese proceso que he hecho yo de convicción, a lo mejor él lo ha hecho de una manera diferente, a lo mejor ni siquiera ha hecho un proceso de reflexión. O sea, muchas veces incluso nosotros repetimos consignas que ni siquiera hemos reflexionado, que las tenemos adquiridas, ¿no? Luego, si da tiempo, os cuento, por ejemplo, el poder que tienen las series de televisión para que absorbamos consignas que en ningún momento hemos racionalizado, nos las hacemos nuestras y las vomitamos, ¿no? Bueno, la cuestión es que tenemos enfrente a un tío que piensa radical a nosotros por alguna razón, ¿no? Entonces, ahí de lo que se trata es de entrar en la cabeza de ese tío, primero ver qué es lo que piensa, ¿no? O sea, qué es lo que hay en su cabeza y por qué lo piensa. O sea, por ejemplo, ese tío, ¿por qué está a favor del aborto, ¿no? Entonces, ahí hay que rascar, ¿no? Y a veces se nos puede hacer violento, pero hay que hacer un ejercicio de empatía, que es importantísimo y que como cristianos estamos llamados a hacer ese ejercicio, ¿no? De entender, ¿no? Por qué a él le parece bien. Entonces, por ejemplo, si nos metemos en el caso del aborto, pues veremos, ¿no? Yo qué sé, pues porque los derechos de la mujer, ¿no? O por la libertad de la mujer, ¿no? O porque lo que sea, ¿no? Entonces, ese trabajo es importante porque luego nosotros lo que haremos es coger lo de bueno que hay en la persona de enfrente, que es, por ejemplo, pues estoy a favor de la libertad de la mujer
y cogiéndose bueno, ver que precisamente porque estamos a favor de la libertad de la mujer, ¡pam! ¿Me explico? Es decir, pero hablando un lenguaje, y cuando hablo lenguaje no me refiero a usar su lenguaje, sus palabras, sino hablando un idioma que él pueda entender, ¿no? En el tema de la eutanasia, por ejemplo, luego entramos en concreto en la campaña de vividores, pero en el tema de la eutanasia, por ejemplo, el mensaje es claro: la gente que está a favor de la eutanasia, en contra de la eutanasia, es gente que quiere que los enfermos sufran. Y es gente que niega la libertad a los enfermos. Entonces, hay un bien allí. Es decir, esa persona que hay enfrente no quiere que la gente sufra y quiere que la gente sea libre, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a dar la vuelta a eso? Porque yo quiero que la gente sufra, no. Yo quiero que la gente sea libre, sí. Entonces, ¿cómo le doy la vuelta a eso? Entonces, ahora lo veremos. Luego, otro tema importante en esto de infiltración es ver cómo me ve el enemigo, ¿no? O sea, me ve un déspota, me ve un meapilas, me veo un viejo prematuro, ¿no? Pues me veo un chaval de 25 años que parece que tenga 60. O sea, ¿cómo me ve el tío, ¿no? O sea, éticamente, digamos, y estéticamente también, ¿no? O sea, qué imagen, ¿no? Qué prejuicios ha formado de mí, ¿vale? Entonces, aquí lo que se trata es de recopilar el máximo de información, porque lo que queremos no es ir a un sitio, vomitar lo nuestro y largarnos, sino que lo que queremos es poder preparar una serie de ideas que creemos que pueden... O sea, que son ideas fuerza potentes que creemos que pueden interpelar al tipo que nos considera Satanás, ¿vale? Que nos considera su enemigo a batir. Entonces, segunda parte, ¿se ha entendido más o menos? ¿Sí? Genial. Y luego la tercera parte, que es estructuración. Entonces, nosotros estamos convencidos de lo nuestro, estamos formados, tenemos un montón de datos, de tal, no sé cuántos. Hemos entrado en la mente del asesino, ¿no? Sabemos cómo piensa, por qué piensa así, cómo nos ve, qué de bueno hay en lo que él piensa, qué es lo que podemos rescatar, qué es lo que no podemos rescatar. Y entonces, eso es un cacao mental, y ahora lo que se trata es de ordenarlo. Entonces, normalmente cuando eso nosotros tenemos que vomitarlo, digamos, no es en una conversación de bar de 2 horas con un amigo, sino que podrá ser, que también podrá ser eso, sino que podrá ser en una clase, podrá ser en una entrevista para un periódico, podrá ser en la tele, podrá ser en un discurso porque hago un trabajo del máster, de lo que sea. O sea, como que tengo poco tiempo, tengo un público amplio, y entonces ahí de lo que se trata es como muchísima claridad, y entonces, o sea, yo aquí lo que he puesto es 1, 2, máximo 3 ideas, ¿no? O sea, yo todo eso que en mi cabeza es un montón de datos, ¿no? Pues yo qué sé, el aborto desde un punto de vista biológico, filosófico, teológico, como 1000 cosas. Yo necesito aquí 1, 2, 3 ideas con las que yo me tengo que ir del sitio habiéndolas dicho, y que son ideas que yo he estado trabajando, que he entrado en su mente y que a raíz de eso las he ido construyendo, y que son las que pueden funcionar, ¿vale? Luego eso lo veremos en la parte 4, en un ejemplo concreto. O sea, veremos a qué me refiero con eso, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, si a quien voy a hablar en ese momento es, pues, en la clase de medicina sobre el tema del aborto, pues en el proceso de infiltración, ¿qué es lo que he hecho? He visto, por ejemplo, que me consideran un déspota, reaccionario, un tío raro, tal, anticientífico. Pues voy a preparar una serie de ideas fuerza que también tengan elementos de ciencia, ¿no? O sea, como ir para romper esos prejuicios que él se ha ido creando, y es normal que se los haya creado, porque hay un aparato mediático, ¿no? que ha trabajado para que así sea. Entonces, y la última de todas, ¿vale? Que es la comunicación. O sea, yo he estructurado esas 3 ideas. Esto es como la teoría, ahora viene la práctica, ahora lo vemos en ejemplos concretos. Entonces, he estructurado como todas esas ideas, y si os aburrís me lo decís y os cuento historietas, por eso estoy usando como un pollo, tú. Yo agua no sé, pero un trapo me vendría fenomenal. Es broma, pero me vendría muy bien algo. ¿Alguien tiene un Kleenex? Un abanico. No, es que los hombres no se abanican. Pero un Kleenex que sí me vendría bien. Un poco así, para hacer un poco así, ¿sabes? ¿Vosotros no tenéis calor? Sí. Ah, vale. ¿Pero es porque no hay aire o es porque, aunque haya aire, no hay aire? O sea, que nos quieren cocinar a fuego lento, aquí. Jolín. Y luego está la parte de comunicación, que es donde te lo puedes cargar todo. Que esto has hecho un montón de trabajo, ahora te toca ir a comunicarlo, y entonces, pues ahí es donde a lo mejor la cagas, ¿no? Y entonces en esa parte de comunicación hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? El tono, las formas, ¿no? O sea, yo qué sé, pues piensen que soy un déspota, pues voy a cuidar el tono, ¿no? Voy a ver cómo, o sea, cuando tenga que ser vehemente lo seré. Entonces, aquí hay una cosa que yo creo que es esencial, que es el tema del humor, ¿no? O sea, las verdades con humor entran mejor. Cuando tenemos a un tipo delante, ¿no? El tipo que tenemos delante, por ejemplo, hicimos una campaña que era con el tema de rezar en las clínicas abortistas, está genial.
la gente que tienes enfrente es gente que se cree que eres Satanás y que tú quieres como torturar a las mujeres, que para ti las mujeres valen menos que un calcetín, ¿no? Y que eres un tío malo de verdad. Entonces, el humor, y eso yo lo descubrí en la época del Prusés, el humor es un arma poderosísima porque desarma, te humaniza, ¿no? No sé si hay algún vínculo semántico entre humor y humanidad, no lo sé, pero empiezan por H-U-M. Entonces, el humor te vuelve como humano, ¿no? O sea, el tío que tienes enfrente se había creado una imagen de ti, ¿no? Un tío así como gris, espeso, oscuro, peligroso, y de repente ve a un tipo que se ríe, que a lo mejor incluso le hace reír, ¿no? Que se ríe de las bromas que el otro hace. O sea, entonces eso como que te descuadra un poco, ¿no? O sea, como que no terminas de entenderlo y te rompen muchísimas cosas, ¿no? Y ahí hay una puerta por la que poder entrar, ¿no? Entonces, por eso digo que, o sea, en eso del tono el humor es muy importante, ¿no? O sea, a la hora de comunicar. O sea, entonces, yo qué sé, pues por ejemplo, pues a lo mejor pues con el tema de la eutanasia, ¿no? Pues piensan que los que estamos en contra de la eutanasia somos unos meapilas. Pues vamos a hacer una campaña agresiva. Agresiva no quiere decir violenta de tú, cabrón, tal, no sé cuántos, sino quiere decir estéticamente agresiva. Una cosa que pues, visualmente pudiera ser una cosa de Podemos, ¿no? Para que primero ahí ya rompas un primer prejuicio que a la gente como que medio le escandalice, medio no entienda nada, ¿no? Y que incluso para decir, oye, es que esto es lo que mola ahora, ¿no? O sea, lo tuyo es lo que está pasado de moda, ¿no? O sea, como que con esa estética también puedes como lanzar muchos mensajes implícitos, ¿no? Y de verdad el humor, por muy serio que sea el tema, siempre se puede meter un poco de humor. Aunque sea negro, pero un poco de humor siempre se puede meter, ¿vale? Entonces, eso serían como las 4 cosas, ¿vale? Ahora vamos a verlo en casos concretos. Entonces, como resumen es convicción, o sea, estoy convencido de algo, ¿no? Estoy dispuesto creo que merece la pena entregar mi vida a eso. Intento entender al rival, o sea, al tipo que tengo enfrente, que muchas veces no solo es que me considere el demonio, sino que yo a veces también le considero un cabrón, y no lo es, ¿no? O sea, yo también le considero un demonio, o sea, ¿por qué piensa lo que piensa? Entonces, me preparo una serie de ideas fuerza, teniendo en cuenta eso, que creo que pueden ser bastante irrefutables, y luego intento comunicarlas, pues, en todo, en el vestir, en el hablar, en el moverme, etc. ¿Vale? Entonces, voy a hablar voy a ver cómo se concreta eso en 3 temas concretos, y luego ya, si queréis, yo creo que, no sé cómo vamos de tiempo. Bien, tenemos 15 minutos. 15 minutos, genial. Yo creo que tenemos un minuto de preguntas y con eso yo creo que o 2 minutos, venga, va, 2 minutos. Entonces, por ejemplo, el caso de Tabarnia, ¿no? Pues hay un ecosistema, ¿no? En Cataluña en el 2017 que es medios colonizados completamente, ¿no? O sea, el entorno es súper hostil. Lo cool entre los jóvenes es ser indepe, ¿no? Incluso las universidades que no son del rollo se han sumado al rollo, ¿no? O sea, todo el tema educativo, porque es lo que da, o sea, que todo el mundo ha comprado el discurso. Algunos lo han comprado como muy vehementemente y otros simplemente lo asumen, ¿no? Porque no quieren tener problemas, pero lo han comprado, ¿no? Entonces, el ambiente es ese, es decir, que la pregunta que te tienes que hacer es: ¿estoy dispuesto a dejar de ser cool? ¿Estoy dispuesto a ir a bares y que la gente te mire mal? Que los jóvenes piensen, mira, este tío de otra época, no sé cuántos, tal, que es un desgraciado, está en contra de nuestra libertad, es un no sé qué, es un tirano. O sea, estoy dispuesto a eso, estoy dispuesto a no tener trabajo en muchos sitios por digamos, desvincularme de ese ecosistema. Si la respuesta es sí, adelante, a la guerra. Si la respuesta no, mejor quédate en casa, ¿no? Porque por mucha gente así, luego pues se llega a lo que se llega, ¿no? Entonces, o sea, una vez yo estoy convencido de que tengo que salir, entonces ahora lo que se trata es intentar entrar en la cabeza, ¿no?, del tío, ¿no? O sea, su razonamiento, ¿cuál es? Pues yo soy independentista, soy catalán, tú eres antiindependentista, tú eres anticatalán, ¿no? Entonces hay una serie ahí de cosas, ¿no? Pues de que somos gente, pues yo qué sé, pues los no independentistas, ¿no? Pues inadaptados, desarraigados, que no tenemos amor a nuestra tierra, a nuestras costumbres, ¿no? Y entonces, pues allí tú tienes que empezar a construir, ¿no? O sea, ¿qué hay de bueno allí? Pues hay de bueno un amor a la tierra, ¿no? O sea, aunque pueda ser un amor desordenado, ¿no? Hay un amor, ¿no?, pues eso, ¿no?, a las costumbres, a las tradiciones, no sé cuántos, y a ti te ven como un enemigo que no tiene ese amor, ¿no? Entonces, aquí de lo que se trata es, pues yo si estoy viendo, por ejemplo, que me están tratando de todo eso, ¿no? Pues bueno, nosotros me acuerdo cuando el tema de Tabarnia, todo lo que hacíamos era en catalán. No porque fuera una cosa forzada, sino porque es nuestra lengua y en mi familia hablamos así. O sea, mi tío que ha venido y me ha acompañado, que luego nos vamos a Barcelona, lleva en Madrid viviendo toda la vida y habla catalán.
Y mis tíos de Madrid hablan catalán, mis tíos de Pamplona hablan catalán. A lo mejor nacieron y a los 3 años se fueron de Barcelona y no han perdido. Es decir, nosotros somos catalanes y lo llevamos en la sangre, ¿no? Y con mi familia de Madrid, de Pamplona, de Zaragoza y de la otra punta del mundo, si la hay, hablamos en catalán. Entonces, pues nosotros las campañas, todo lo que hicimos en Cataluña lo hicimos en catalán porque es nuestra lengua, ¿no? Entonces, claro, ahí ya hay un elemento que de repente les distorsiona, ¿no? Porque ellos pensaban pues, que eras un inadaptado, un desarraigado, ¿no? Que no estabas arreglado al territorio. Luego, la imagen que te venden, por ejemplo, ¿no? También cómo te ven, ¿no? Pues te ven como un tirano, como un déspota, como un tipo como agresivo, ¿no? Como un tipo violento, ¿no? Igual que en las películas, pues los católicos suelen ser los mafiosos, ¿no? Pues en Cataluña, pues los no independentistas pues suelen ser, pues eso, ¿no? Tíos espesos, tíos un poco ahí, pues agresivos y tal, ¿no? Y entonces, claro, de repente ven como una respuesta desde el humor. Y entonces, eso es otra cosa que como que les choca, ¿no? Me acuerdo de una cosa que fue muy bonita, para que veáis hasta qué punto es importante el humor. Nos escribió una chica que su padre estaba agonizando en el hospital en 2017, durante el momento del proceso. Y entonces habíamos publicado un vídeo que no sé si era el referéndum que habíamos hecho en nuestro balcón o algo así. Y entonces ella entraba en la habitación del hospital, su padre allí pues agonizando y ella riéndose y tal. Ella de los nuestros, su padre súper independiente, pero muy independentista. Y entonces el padre le dice, a ver, deja ver, que te estás riendo. Y ella, nada, da igual, no hagas caso que no te va a gustar, ¿no? Ya no le quería dar un disgusto a su padre antes de morir. Dijo que sí, coño, que me dejes ver que estás riendo. Y entonces le puso el vídeo y su padre se empezó a descojonar y se empezó a reír, ¿no? Y al cabo de nada murió. Y entonces nos escribe esa chica y nos dijo, oye, muchas gracias porque hicisteis reír a mi padre antes de morir, ¿no? Entonces, el humor es una cosa súper importante, ¿no? Porque, bueno, pues yo no sé qué será de ese señor ni qué será de su familia, ¿no? Pero que... Pues eso, que es una cosa, ¿no? que te acerca al otro, ¿no? O sea, que no te lo hace un extraño, ¿no? Que te ayuda a quererlo como deberías quererlo de normal, porque no estamos llamados a odiar al prójimo, sí que estamos llamados a odiar según qué cosas, ¿no? Pero no al prójimo nunca, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una cosa que ayuda, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero enredar en este tema, prefiero el de la eutanasia, que creo que va más al lío. Entonces, bueno, aquí hay muchas cosas, ¿no? Del humor, tal, bueno. Paso, por ejemplo, al tema de la eutanasia, ¿no? De cómo construimos la campaña, ¿no? Entonces, con el tema de eutanasia es muy claro. O sea, estoy convencido de que la eutanasia es una crueldad, o sea, sé que es una cosa mala, objetivamente, siempre, en cualquier caso. Entonces, si estoy convencido de eso y estoy dispuesto a renunciar a eso, o sea, renunciar a la reputación o lo que sea por eso, entonces adelante. Porque lo que ya sabíamos cuando íbamos a lanzar la campaña de vividores es que es de lo que nos acusarían, de ser unos crueles, insensibles, a los que les importa un pimiento la gente mayor y sus enfermedades. Entonces yo sé que aunque me bombardean con todo eso, la eutanasia es mala y no es la solución para esas personas, y estoy dispuesto a defenderlo hasta las últimas consecuencias, venga. Entonces, bueno, pues en la CDP estaban dispuestos, lo tenían muy claro y dijeron, pues vamos con todas las armas, ¿no? Entonces, por eso hicimos la campaña. Si no hubiéramos partido de eso, no habría salido una buena campaña. Porque si ni tú te lo crees, es imposible que transmitas algo al tío que tienes enfrente. Si le pongo el mismo ejemplo, pero si ahora cualquiera de vosotros tiene que salir aquí a defender que su madre es la mejor, no va a dudar absolutamente nada. ¿No? Lo va a tener clarísimo. Os va a explicar las cosas buenas que tiene su madre, también las cosas malas, y yo creo que precisamente son esas cosas malas las que ponen en valor todas las buenas, ¿no? Porque a pesar de esos defectos que tiene, pues mira esto y lo otro, ¿no? Y lo va a defender, pues en algunos momentos con vehemencia, pero en otros más tranquilo, siempre apasionado, ¿no? Porque su madre le ha traído al mundo, ¿no? y está. Ahora imaginaos lo ridículo que sería, ¿no? Que saliera aquí alguien a hablar de su madre y no estuviera convencido y titubeara. Y bueno, sí, mi madre es la mejor, pero bueno, incluso a lo mejor quizás la tuya es mejor que la mía, ¿no? Y al final casi que pediría perdón por su madre, ¿no? O sea, lo ridículo que es eso a los ojos, ¿no? De quien te escucha, ¿no? Entonces, pues con el tema de eutanasia lo mismo. Entonces nosotros lo teníamos muy claro, estábamos convencidos de eso, ¿no? Y entonces, adelante, ¿no? Entonces, en el caso ese de infiltración, había dos ideas fuerza, digamos, que son las que han ido trabajando desde mar adentro, que es el sufrimiento de la persona, ¿no? El que está en contra de la eutanasia está obligando a la persona a sufrir, y el tema de la libertad, ¿no? ¿Quién eres tú para negarle a alguien que termine con su vida cuando quiera? Entonces, claro, ahí tú tienes que tener muy claro y estar muy convencido. Luego veremos cómo se defiende eso, pero tú tienes que estar muy convencido que no somos dueños ni del inicio ni del final de nuestra vida y muchas veces tampoco de lo que hay entre medio, ¿vale? O sea, las cosas pasan y nosotros estamos ahí un poco viéndolas venir, ¿no? Entonces,
O sea, así es como los tíos que están a favor de la eutanasia piensan, y entonces a partir de ahí nosotros tenemos que construir. Es decir, el tío tiene algo bueno en su corazón, no quiere que la gente sufra y quiere que la gente sea libre, ¿no? Y entonces ahí lo que hacemos es empezar a hablar con gente que está cerca de la muerte para ver, o sea, para conocer la realidad, porque nosotros tampoco vamos, o sea, no somos unos cínicos, no vamos a defender algo porque sí, sino porque es verdadero, ¿no? Porque para defender algo porque sí, sea lo que sea, eso, pues un curso de debate y aprender a hablar y ya está, ¿no? Y entonces empezamos a hablar con gente pues cercana a la muerte, enfermos, médicos paliativistas, gente de enfermedades que acompañan a enfermos terminales, familiares. Y entonces empezamos a descubrir varias cosas, ¿no? Por ejemplo, una cosa que descubrimos, además eso es una cosa que se repetía con todos los paliativistas con los que hablábamos, es que la gente llegaba a sus clínicas con un cáncer de páncreas, con un tumor no sé cuántos, diciéndoles, doctor, me quiero morir, ¿no? Por favor, ayúdeme a morir. Y entonces él les decía, ¿qué tienes? ¿No? Y le decían, pues mira, tengo un tumor en el cerebro, tengo un cáncer de páncreas y estoy sufriendo muchísimo. ¿Y qué te estás tomando? Pues mira, me estoy tomando una aspirina los lunes, una cultina los miércoles y un chicle de fresa los viernes, ¿no? Y el doctor les decía, vale, normal, ¿no? En esas circunstancias yo también querría morirme. O sea, no estaban recibiendo el tratamiento que tenían que recibir. Y entonces les decía, vale, espérate y te voy a dar el tratamiento que corresponde a la enfermedad que tú tienes. Y entonces te decían todos los doctores que después de 20, 25, 30 años de profesión y de haber pasado por sus manos miles y miles, 25, 30.000 pacientes, había un caso concreto de un tío de Canarias que era pionero en cuidados paliativos en España, que después de 30 años, 25.000 pacientes, 2 demandas persistentes de eutanasia. Es decir, la gente no se quiere morir, ¿no? La gente lo que quiere es que la cuiden. La gente lo que quiere es que la curen, ¿no? O sea, al final es como si a un tipo lo secuestran en Irak, ¿no? Y le tienen encerrado torturándolo. Y un día te cortan una uña, otro día te pinchan no sé cuántos, otro día te disparan en la rodilla. Habrá un momento que dirás, por favor, matadme. Pero tú no quieres que te maten, tú quieres que dejen de torturarte, ¿no? Y claro, de repente decimos, coño, ¿y entonces qué es lo cruel? ¿No? Y dices, joder, o sea, la eutanasia siempre es cruel, pero en la España actual, si cabe, todavía es más cruel. En España tenemos a 100 y pico mil enfermos terminales, 140 y algo mil, y la mitad no reciben cuidados paliativos, los que necesitan. Es decir, tenemos a 70.000 personas viviendo un infierno, sufriendo torturas, y a esas personas, antes de haberles propuesto una solución para curarlas, les estamos diciendo, ¿quieres que te dispare un tiro en la sien? Y evidentemente la gente lo que va a decir es, sí, por favor, dispáramelo porque ya no puedo seguir sufriendo. Entonces, claro, la crueldad ya ahí las da la vuelta. Es decir, yo tampoco quiero, o sea, ser un cruel, pero la crueldad justamente, ¿qué es? Pues la crueldad es esa, ¿no? O sea, un tipo que está sufriendo, ofrecerle un tiro en la sien en vez de ayudarle a que deje de sufrir, ¿no? Y entonces, claro, y eso también se liga con el tema de la libertad. O sea, ¿qué libertad hay allí, no? O sea, yo si pido a un tío del Daesh que me pegue un tiro, no es fruto de mi libertad, ¿no? O sea, es fruto del infierno que estoy viviendo con el que quiero terminar ya, ¿no? Entonces, digamos que allí ya tienes como ligado el cómo le das la vuelta a eso, y entonces lo que tienes que hacer es estructurar. Nosotros, por ejemplo, en Vividores hicimos varias acciones, ¿no? Hicimos la acción que tú decías en Paseo de La Habana con una lona gigante, ¿no? Que lo que planteábamos es que que no había habido debate, ¿no? Que se planteaba aprobar una ley de eutanasia sin que hubiese habido ningún debate, ¿no? Que tampoco es que tenga que haber mucho debate, o sea, las cosas están claras, pero bueno, no había habido un debate público sobre el tema, ¿no? Entonces hicimos varias acciones, luego repartimos unas dosis letales, ¿no? O sea, era una dosis letal para que tu abuelo deje de sufrir, ¿no? Entonces repartías un potecito, ¿no? a los jóvenes. Había como varias acciones. Y entonces lo que hacíamos es lo que se decía antes. O sea, cada una de esas acciones tenía máximo 3 ideas fuerza, ¿no? Por ejemplo, pues en la de la dosis letal, ¿no? Era una dosis letal que era como un pastillero que tú lo abrías y entonces lo que te ponía es tu abuelo no necesita una dosis letal, tu abuelo necesita el cariño de un nieto, ¿no? O yo qué sé, que le cuides el cariño de un nieto o algo así, que le quieran y tal. Y entonces un poco ahí la idea era, o sea, no le pidas a un médico lo que tú no harías, ¿no? O sea, como ir pensando como esas ideas, ¿no? Que acompañan a cada acción concreta, ¿no? Para no intentar como abarcarlo todo, ¿no? Y que como ideas como que tú ya has pensado que son como muy irrefutables, ¿no? Entonces, para una de esas acciones, por ejemplo, tenemos el testimonio de un ¿cómo se llama esto? El gerente de una residencia que durante la epidemia en las alrededor todos murieron. En su residencia él se confinó con todas las enfermeras. De hecho, su hijo está aquí en el seminario, en la hermandad, uno de sus hijos, está aquí al lado del seminario mayor.
y se confinaron, no murió nadie. Y él cuenta una historia que es muy impactante, que es la de una hija que llega allí a la habitación, le saca un momento fuera y dice, oye, mi padre está ya muy mal, no le podrías meter una inyección y ya así lo matas. Y entonces él le dijo, vale, hacemos una cosa, mira, yo salgo un momento, tal como está tu padre, yo creo que en 30 segundos lo has conseguido, le metes un cojín encima, aprietas fuerte, en 30 segundos dejará de respirar, yo entro, veo que está muerto, lo certifico y listos. Y ella, ¿pero qué me estás diciendo? Me estás pidiendo que mate a mi padre, ¿no? Y decía, bueno, me lo acabas de pedir tú a mí hace un momento, ¿no? Entonces, como buscar como esas ideas, ¿no? Que son como irrefutables, ¿no? Y entonces, pero tampoco lanzarlas de golpe, ¿no? Y entonces aquí, lo que es muy importante, y ya estoy acabando porque creo que tampoco tenemos demasiado tiempo más, es, que es en la última parte, en la de comunicación, siempre tener muy claro a quién vas a hablar. Por ejemplo, nosotros en Vividores teníamos muy claro que no íbamos a hablar al típico tío ideologizado que hoy levanta la bandera de la eutanasia, mañana levanta la del lobby gay y pasado levanta la del aborto libre o lo que sea. O sea, nosotros ahí nuestra intención, y teníamos muy claro que solo con que llegáramos a una persona toda la campaña había valido la pena, era llegar al tío que realmente sufre. O sea, nosotros lo hicimos pensando en el tío que realmente se está planteando algo para él, para su abuelo o para su padre, ¿no? Que no es el tío ideologizado, sino que el tío que se lo puede llegar a plantear porque está viviendo un infierno en su vida, ¿no? Entonces lo que queríamos es a ese tío decirle, no, o sea, tu vida tiene sentido, pero no te lo digo yo, que soy un pipiolo, que me va todo fenomenal, sino que he buscado a gente que su vida, a ojos del mundo, es una mierda, ¿no? Y que te dice que su vida vale la pena, y que te dice que su vida es una vida súper llena, y que viven muy contentos. Y entonces lo que hicimos fue coger a 10 vividores. O sea, personas con hijos muertos, padres de hijos muertos, enfermedades terminales, con sufrimientos gordísimos, o sea, vidas que no es que nosotros no fuéramos capaces de vivirlas, ¿no? Sin la gracia de Dios, sino que muchas veces cuesta incluso imaginarlas, ¿no? Y entonces, claro, escuchar a esas personas y que sean esas personas que te digan, mira, sí, yo tengo esto, esto y esto, porque tampoco es pintar una vida de color rosa, sino en la vida se sufre. Y que te digan que su vida tiene sentido, eso es poderosísimo, ¿no? Entonces fue muy bonito, pues nos llegaban mensajes de, oye, por favor, dame el teléfono de Andrés Marcio, que era un testimonio que si no lo habéis visto os recomiendo que lo veáis, ponéis vividores.org y buscáis el testimonio de Andrés Marcio, que es un niño de 16 años encantador, es una pasada, una maravilla. Entonces, por favor, dame el teléfono a Andrés Marcio, porque yo estaba en un momento de mi vida crítico y escuchar su testimonio me ha hecho replanteármelo todo. Y dice, ya, pues por ese tío ya, da igual si la campaña ha costado 1 euro, ha costado 1 millón de euros, ya por ese tío la campaña ha valido la pena, ¿no? Entonces, también partíamos de una idea, ¿no? Al lanzar la campaña, y es, claro, tocaba el tema del sufrimiento. Y hablar del sufrimiento sin hablar de Dios es muy complicado, ¿no? Porque pierde todo el sentido. Pero lo que sí que podemos tener experiencia todos es que todos sufrimos y todos queremos dejar de sufrir. Y eso es compartido por todos, ¿no? Entonces, todos compartimos que en nuestra vida se sufre, nos vienen marrones y nos pasamos la vida intentando huir de esos marrones siempre sin éxito. Algunos los esquivamos, pero los otros nos dan de lleno, ¿no? Y entonces un poco el mensaje también era, todo el mundo sufre, te vas a pasar la vida intentando no sufrir, hay sufrimientos evitables, pero hay muchos que son inevitables. Entonces, lo mejor es empezar a ver, o sea, qué sentido tiene el sufrimiento, porque lo vas a tener toda la vida, ¿no? Y vamos a construir a partir de ahí, dando por sentado, ¿no? que se sufre, ¿no? Y entonces, decía antes que es muy importante saber a quién le estás hablando. Entonces, por ejemplo, voy a la televisión. Si yo voy a la televisión, tengo que tener muy claro que yo no voy a hacer ningún debate con el presentador, ¿no? Yo voy a la televisión a hablar de eutanasia, ¿no? Y yo tengo muy claro que pues, una idea fuerte que yo quiero soltar es lo de los cuidados paliativos, ¿no? Que la crueldad es a 70.000 personas que están sufriendo la tortura que se les ofrezca un jeringazo en vez de cuidarlas. O quiero soltar que les estamos pidiendo a los médicos lo que nosotros no nos atrevemos a hacer. Y luego quiero soltar que el sufrimiento es inevitable. Entonces, que podemos hacer un montón de medidas para intentar evitar el sufrimiento, pero que siempre vamos a sufrir. O sea, que es una huida hacia adelante. Entonces, yo quiero soltar esas 3 cosas. Pero yo me iré a la televisión y entonces el presentador pues me dirá, claro, pero mira el caso de esta persona, que no sé cuántos, lo típico el caso, ¿no? De la han violado o yo qué sé, pues tiene una enfermedad, que no sé qué, no sé cuántos. Entonces, yo tengo que ser ahí muy inteligente de saber reconducir el debate para llevarlo donde a mí me interesa y no donde a él le interesa, porque yo no voy a la tele a debatir ni con el tío que tengo enfrente, ni con el entrevistador. O sea, yo voy a la tele a hablar a los 3 millones de personas que están al otro lado, que son los que realmente, o sea, que tienen el corazón un poco más abierto. El tío que tengo enfrente no va a cambiar de opinión, o sea, va a hacer su papel. Y yo voy a hablar a los 3 millones que no veo.
Entonces, yo tengo 3 ideas que sé que merecen la pena y que pueden llegar al corazón de algunas personas. Entonces, yo tengo que ir a hablar a esas personas. Entonces, el error más común es ensarzarte, ¿no? Y empezar ya a ir por los derroteros que al tipo le interesa, empezar a caer en las excepciones y no sé cuántos y no sé qué, y al final 3 ideas muy bonitas que tenías sobre el sufrimiento, sobre no sé cuántos, sobre no sé qué, se han quedado porque el tío te ha llevado por otro lado, ¿no? Entonces es muy importante eso, ¿no? Y eso pasa, por ejemplo, en la televisión, pues eso, ¿no? Tengo que saber a quién hablo y a lo mejor tengo que ir con 3 ideas. Pero si hago una entrevista en prensa, tengo que colocar solo 2 ideas, porque si ya coloco 3 ideas, ya el tío se marea. En radio, no sé cuánto. O sea, que tengo que tener muy presente siempre eso, porque si no, siempre, ¿no? Y luego otra cosa, y es, me dice que hay 2 minutos y preguntas, genial. Ahí muy discreto, pero todos lo habéis visto. Y luego, ves, me he despistado. Ah, no, sí, y otra cosa, y es que, o sea, no hay que perder las formas, ¿vale? Y eso no quiere decir que tengamos que ser de tan buenos tontos. Es decir, no quiere decir que tengamos, pues sí, estoy de acuerdo, respeto tu opinión. No, no, no. O sea, hay opiniones que no son respetables, hay opiniones que hay que ir a destruirlas porque son tóxicas, pero hay que respetar siempre al tío que tengo enfrente, siempre, ¿no? Y hay que ser amable con él, pero no impostado, sino amable de verdad. O sea, que el tío ese me tiene que caer bien, ¿no? Porque muchas veces la gente tampoco se queda con lo que se dice en el debate, que también, sino con lo que uno, o sea, con lo que uno le hace sentir, ¿no? Y entonces podemos estar muy en lo cierto, ¿no? Podemos haberlo hecho muy bien, pero de tan mal educados, de ir siempre a como querer tener la razón y respondiendo todos no sé cuántos tal, al final se queda como una sensación que objetivamente tú preguntarías, ¿no? Y el debate está perdido. O sea, por ejemplo, no sé si conocéis Elisa Ben y Cristina Fallarás, que son como 2 tertulianas muy famosas que aparecen en televisión. A veces pueden tener razón, pero es imposible que nunca ganen ningún debate. Es imposible que ganen un debate porque cuando uno va a la agresiva, o sea, y eso no quiere decir que no haya que ser vehemente. Si estamos hablando de vidas humanas, hay que cabrearse. Si estamos hablando de niños y hay que pegar un puño en la mesa, se pega un puño en la mesa. Pero yo puedo pegar un puño en la mesa y no te lo estoy pegando a ti. Y luego te hago una broma y luego te sonrío. Y el problema es eso, que a lo mejor nos puede chocar como es compatible pegar un puño en la mesa, a veces enfadarse, ser vehemente con ser bueno con el otro y con ser caritativo y con acoger. Y nos puede como generar dudas porque tenemos como muy entremezclado lo que una persona es con lo que la persona piensa, ¿no? Y entonces o sea, como que hemos normalizado que se pueda odiar a gente por lo que piensa, ¿no? Entonces, los cristianos debemos huir de eso, ¿no? O sea, tenemos que ser capaces de odiar al tipo que piensa diferente, al tipo que piensa tóxico, al tipo que piensa mal. O sea, tenemos que ser capaces de amarle, ¿no? Y esa es una gran libertad que tenemos nosotros y tenemos, o sea, hay una frase que el otro día me dijeron que era San José María, pero la verdad es que no sé de quién es, que decía, la Iglesia es transigente, bueno, primero, la Iglesia es intransigente con las ideas porque cree, pero transigente con las personas porque ama. El mundo es transigente con las ideas porque no cree e intransigente con las personas porque no ama, ¿no? Entonces tenemos que tener esa libertad de poder decir, oye, lo que tú piensas es una mierda, pero vamos a tomarnos una cerveza y la hablamos tranquilamente, ¿no? O sea, y eso, cuando encuentras a alguien con esa libertad, es arrollador. Y hay un ejemplo que yo creo que cumple todo lo que os he contado hoy, que desgraciadamente ya está muerto porque los hombres nos morimos, ¿no? Aunque el Señor nos lo aguantó muchos años, que es el padre Loring. No sé si lo tenéis ubicado al padre Loring. El padre Loring era un genio. O sea, era un tipo capaz de defender lo que el mundo considera más aberrante, ¿no? Lo que el mundo moderno considera más aterrador, ¿no? Cosas que no entran en la cabeza de la gente, ¿no? Que son verdaderas, pero que en la cabeza de la gente no entran. Y tenía el cariño, iba a la televisión y tenía el cariño de la presentadora. Y tenía el cariño del público, porque era un tío auténtico. Era un tío capaz de decirte, esto es así y estás equivocado, pero te lo decía enfadado si hacía falta, pero era un tío cariñoso y luego te hacía una broma y luego se reía contigo y luego te hacía reír. Era un tío natural, o sea, era un tío que vivía enamorado del Señor, o sea, tenía fuego dentro, ¿no? O sea, tenía el corazón, le desbordaba, ¿no? En amor. Entonces yo creo que ese es el ejemplo. Si no conoces al padre Loring, poned en YouTube padre Loring y os empapáis de vídeos del padre Loring, porque yo creo que es el mejor ejemplo para entender eso. Y eso nos va a dar mucha libertad, porque a veces nos pensamos que hay temas de los que no podemos hablar porque se ofende a la gente. Y no es verdad eso. No es verdad. O sea, si la verdad ofende, no es culpa nuestra. O sea, es culpa del tío que está enfrente. Entonces yo tengo la obligación moral de respetar a cualquier persona, pero no de comprar cualquier opinión, y yo tengo la libertad de cagarme en la mayor parte de opiniones dominantes que ahora mismo pululan por el mundo, ¿no? Entonces eso es un tema
Y ya está, yo creo que ya está. O sea que eso, el resumen de todo es que pongáis Padre Loring en YouTube y os veáis sus vídeos porque son la leche, de verdad. O sea, es... Y además, no era un tío que experto en comunicación, sino que es que... O sea, yo creo que tenía lo primero, y lo primero que era la convicción. Y eso le iluminó todo lo demás. O sea, era un tío que vivía enamorado del Señor. Enamorado. Y le daba igual si estaba en Antena 3 o si estaba en EWTN. O sea, si estaba en Antena 3, en Espejo Público... O sea, porque, y eso, una última cosa, y con eso ya me callo. O sea, claro, para él el Señor era alguien concreto. Él estaba enamorado del Señor, ¿no? Entonces, claro, aquí lo raro es que para nosotros es como si nos avergonzáramos de nuestra madre. O sea, nosotros vamos al espacio público y nos avergüenza decir que nuestra madre es la mejor, ¿no? Y entonces, claro, ¿quién se va a enamorar de Cristo si quienes en teoría son sus discípulos se avergüenzan de su maestro, ¿no? O sea, si tienen vergüenza de decir que son católicos. Yo me acuerdo del primer viaje a Oriente Medio, en Líbano, que a un cristiano le dije, mira, he venido aquí porque os están persiguiendo, y yo al principio no me lo creía, porque digo, ¿quién coño estará dispuesto a morir por Cristo en pleno siglo XXI? Entonces luego veo que es verdad y digo, yo tengo que ir allí, porque yo soy un pringao que me avergüenza de decir que soy católico y aquí hay gente muriendo por Cristo. Tengo que ir allí, coger sus testimonios y que la gente de donde yo vengo los conozca, ¿no? Entonces, pues le digo a un tío, a un padre de familia esto, ¿no? Que estoy aquí porque de donde yo vengo la gente se avergüenza y yo creo que vuestro testimonio nos puede hacer muchísimo bien. Y el tío se cabreó muchísimo. Se enfadó y le dije, a ver, tampoco te pases conmigo, tío, que encima que me sincero. Y el tío estaba muy cabreado. Y es lo normal. No le entraba en la cabeza que alguien pudiera avergonzarse del tesoro de la fe. O sea, no le entraba en la cabeza que alguien pudiera tener reparo en decir que el Señor ha transformado su vida, que sigue a Cristo, ¿no? y que ha recibido el inmenso don de la fe. No le entraba en la cabeza. Y eso, tenemos que pedir la gracia de que el Señor nos dé eso. O sea, esa naturalidad que tenemos de, oye, si a mí se meten con mi hermana, pues yo salgo a defender a mi hermana. Y si no se sale el tema de mi hermana, yo hablo muy bien de mi hermana. Y no me avergüenzo de mi hermana. Y no me avergüenzo de mis padres, ¿no? Entonces tenemos que pedir la gracia de conocer al Señor, o sea, de descubrir al Señor, de que no sea una cosa, una amalgama de ideas y tal, sino que sea alguien real, como mi hermana, como mis padres, alguien concreto, ¿no? Que no le puedo tocar, pero es alguien real, por quien merece la pena dar la vida. Porque si no, la verdad es que, o sea, esto no sirve de nada y perdemos el tiempo. O sea, también, no sé si me explico. Y ya está. Y ahora sí que ya, yo creo que queda tiempo para una pregunta y media o incluso dos.